Continuamos en México Opina, hablando de migración. Julián, hubo un cambio en la política de la actual administración, es evidente, tanto de retórica como también de política de aplicación, es decir, incluso un cambio de personajes encargados del Instituto Nacional de Migración, un perfil muy académico en un principio, después un perfil mucho más policial, que lo estamos viendo, con la presión de Donald Trump. Muchos dicen se está cumpliendo la ley. Otra posición es no, se está violando la ley y los tratados internacionales. ¿Cómo ven? Yo creo que hay que verlo un poco antes. Me parece que lo que estamos experimentando es primero un error político grande al principio de la actual administración, mandando señales de que ahora sí la política de migración iba a ser de brazos abiertos, de abrazos. Los hermanos centroamericanos podían recorrer México. Recordarán ustedes que en diciembre gobiernos estatales habilitaron espacios para que los migrantes pudieran tener acceso a agua, comida, alimentos, inclusive atención médica. Esto mandó una señal para Centroamérica, para la gente que tiene necesidad de dejar su país, de que bueno, había posibilidad de explorar el tránsito por México de un modo distinto, no expuestos a estas grandes amenazas criminales, sí, claro, que siguen existiendo. Y económicas y criminales. Y criminales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, San Fernando, Cadereyta, casos oscuros y terribles. Eso en primer lugar. ¿Qué ocurrió? Que esto fue aprovechado por la administración del presidente Donald Trump para decir el aumento en la migración, que en efecto es una cuestión natural, es una cuestión de la propia lógica de la historia, del cambio en el mundo, tiene que ver con que México no está haciendo su trabajo. México está dejando pasar, ya eso sumémosle esta idea de las caravanas, ¿no? Del anuncio de que vamos a Estados Unidos en caravana un poco por protección. Pero todos los días en un tuit de Trump con fotografías de las caravanas y alertando a toda su población. Digamos, si no son aliados de él, pues le sirven en parte. Sí. Y además en una cosa que a mí me parece bastante perversa porque están exponiendo a las personas migrantes ahora mismo a enfrentarse con la Guardia Nacional Mexicana, pero de todas formas a enfrentarse con los grupos criminales que están, por ejemplo, a lo largo del Golfo de México, y que siguen secuestrando migrantes, siguen extorsionándolos, siguen desapareciéndolos. Entonces creo que de este lado también no se jugaron bien las cartas, como que todo este cambio, hubo un poco de arrogancia de decir, nosotros sí sabemos hacerlo, ¿no? En vez de quizá estudiar, a ver, más allá de las cosas que hicieron mal, ¿por qué no lo habían hecho de cierto modo? Digamos que México, por desgracia y por nuestra cercanía con Estados Unidos, ha tenido que ir administrando su política migratoria más que generando una política pública constante. Si lo vemos con Peña, con Calderón, ahora mismo con la actual administración, pues es fluctuante. Por eso se decía, por eso tenemos esta contradicción cada día más evidente entre aquel discurso de bienvenidos nuestros hermanos y la acción de la Guardia Nacional, sí, que también hay que entender que no puede abrir la frontera de un modo total por dos cosas. Primero, porque tienen que entrar de forma ordenada para saber quién entra al país. Sí, y segundo, porque es muy peligroso. En eso hay razón del gobierno mexicano, aunque todos sepamos que la razón profunda de la Guardia Nacional desplegada en nuestra frontera sur es no importunar al presidente de Estados Unidos y tratar de que no nos vuelva a atacar con amenazas de aranceles o con alguna otras aristas de la agenda binacional, que además es de las más grandes del mundo, ¿no? Sí. Es que tienes razón, es decir, y recuerdo la presión de Estados Unidos, de Donald Trump particularmente, todos los días con las caravanas, utilizando imágenes y alertando a la población, y después ya vino con una amenaza arancelaria. A eso respondió México, claro, de la manera que está respondiendo, ¿no? Nos obligaron, pero creo que en parte desde el discurso, que además mucho de lo que está ocurriendo ahora en el mundo, mucho de la política tiene que ver justamente con estas narrativas. Nos metimos en un laberinto, nos pusimos como responsables de una cosa que es un fenómeno internacional, que es un fenómeno social, que tiene que ver en efecto con situaciones de violencia en Centroamérica, con gente que necesita realmente irse de sus países porque puede perder su vida, a que la administración Trump pudiera decir, a ver, están abriendo las fronteras, ¿cómo que las caravanas van a llegar a
a Ciudad Juárez? ¿Cómo que van a llegar a Tijuana? Y bueno, vino la reacción. Una reacción que además no es futurismo, pero que puede venir de igual forma en el tema de la seguridad. Yo me pregunto, mucho se criticaba a Donald Trump por todas las políticas que ha hecho y el cambio en el paradigma, en el discurso sobre todo, pero es peor que lo que sucedió en la administración Obama, que tanto se dijo fue el presidente más deportador, con un discurso completamente distinto, pero aplicando la deportación como un instrumento permanente de la ¿Qué opinas, Gretchen? Obama no desmanteló el sistema de asilo. Obama respetó el sistema de asilo. Entonces, la diferencia ahí es que Obama, ya al final de su administración, estaba deportando a personas tratando por lo menos de enfocarse en personas con delitos anteriores, etcétera, ¿no? Se tardó muchos años ya en cómo armar su política. Sin embargo, era diferente de lo que está pasando. Trump tiene una retórica que es abiertamente racista, xenófoba, misógena, sí, todas las palabras que sí, esas palabras que podemos pensar. Palabras feas que no pueden. Pero es explícito. Vamos a hacer una pausa y creo que está interesante. Funcionaron las caravanas en un primer momento, después están funcionando. ¿Será que hasta aquí llegaron esas experiencias de migración y continuarán como siempre ha sucedido? Vamos a analizarlo cuando regresemos. Bueno, les preguntaba, está bueno el debate, les preguntaba yo si México debió haber optado con otro tipo de acuerdo, por ejemplo, a cambio de recursos económicos para atender a los migrantes, ya sea que están pidiendo asilo o en su paso con Estados Unidos, llegar a un acuerdo económico como lo hace Turquía como tercer país seguro de la Unión Europea con la crisis de Siria, y hay creo que son 3.000 millones de dólares, que no es mala cantidad, pero hay recursos para atender a los migrantes, cosa que México no tiene ni siquiera para la Comar. Entonces, ¿debió haber sido por ahí? Tú dices que no. No, definitivamente no, y estoy muy de acuerdo con que el Senado mexicano enfáticamente dijo no vamos por este rumbo. ¿Por qué? Porque eso ya genera un marco legal de obligatoriedad para México, en el cual de repente estamos en una coyuntura, como lo estamos platicando, que es probable que pudiera cambiar con un nuevo gobierno en Estados Unidos o con nuevas fuerzas políticas al interior de ese país, incluso que México tome decisiones diferentes respecto a los flujos migratorios, en fin. En cambio, cuando tú firmas un tratado en el cual te comprometes a ciertas cosas y te están pagando, al final de cuentas no importa ya la coyuntura, tú ya no te puedes zafar de eso. Entonces nos comprometería como mexicanos, a nosotros y a nuestros hijos, a una situación en la cual no necesariamente se va a establecer de esta manera. Entonces yo creo que es prudente, sobre todo, jugar en este momento, porque al final sí es un tema electoral para Estados Unidos, sobre todo para Donald Trump, y entonces sería volver a caer más, digamos, no vuelve a caer más en ese juego. Desde mi punto de vista, y lo que conocemos de la experiencia turca, es que también tienen una dificultad compleja, tienen 4 millones de personas que han llegado con una diversidad de la que podríamos hablar mucho, que no es el caso de México, porque la población extranjera que ha llegado a nuestro país, sobre todo en los últimos años, es principalmente hablante de español, lo cual es una facilidad enorme. Comen lo mismo que nosotros, son igual que nosotros físicamente y tienen costumbres muy parecidas en un sentido muy amplio. En Turquía, te digo, hay, sí. digamos, ahora, una pero si ya estás jugando a hacer el muro de que Trump. Yo creo que ese es el problema. ¿no? A ver, ¿Tienes el problema? Estamos jugando a que no somos tercer país seguro, sí somos. Y sí somos en los hechos. No, ¿sí? pero Bueno, una cosa en los hechos, estoy dígale a embarazada o Estados no estoy Unidos embarazada, que- en los no, hechos, no. no. O sea, A ver, ¿está o no está? No. Digo, el gobierno mexicano dice que no, ya se viene el canciller en decir que él salvó Lo a... hemos sido mucho tiempo. Tan la no lo patria. es, Cuando- tan no lo es que desafortunadamente toman un día una decisión y luego la otra, hoy guarda nacional, al otro día no, o sea, ¿me entiendes? En una lógica de marco legal, Desde la se amenaza ven de Trump obligados han a tenido cierta cierta cosa. Sí, lógica. pero no es lo mismo tener la obligación. Del muro Legal. llamado Guardia Nacional en el sur y traigan a los centroamericanos ahí a Tijuana, a Ciudad Juárez, en lo que esperan la posibilidad de ser aceptados allá. No digo yo que esté bien, Sí, lo sí, que sí. pasa es que es eso. Como estamos en como todavía no nos atrevemos a decir lo que pasó, y claro, es muy difícil, porque esto rompe con una narrativa no solo de décadas yo diría histórica de la izquierda mexicana. También para ellos es difícil. Para ellos no es así. Por eso Muñoz Ledo ocurrió lo que ocurrió ayer en la Cámara y no lo dejaron hablar. Digamos, si había existido una corriente política
que había sido, además de, digamos, de los grupos nacionalistas del PRI, que había sido muy cuidadosa con la relación de Estados Unidos y hasta refractaria, había sido la izquierda. Un país de brazos abiertos y ese Ya discurso no, que ya ya lo no. es, ¿no? Y En la pues práctica les ya cuesta, no por eso somos, no somos, y esto genera problemas, creo yo. Sí.